hoy vamos a conocer un poco más al detalle a Siena, cantante y compositor. ¿Qué tal estás? Muy bien, con muchas ganas de charlar contigo, Antía, aquí un rato. Bueno, ahora estás ya con los últimos conciertos de esa gira de presentación de tu último disco Trance, después de pasar por muchas ciudades de España presentando este nuevo disco. ¿Te esperabas que tuviese tanto recorrido? Ostras, pues mira, lo hablaba mucho esta semana en entrevistas que Jolín llevó 2 años girando este disco sin sacar nada nuevo, que es como, ostras, pues en estos tiempos de inmediatez en lo que todo, o sea, todos vamos absolutamente, o sea, es todo tan efímero, ¿no? Y vamos todos tan rápido en tantos aspectos de nuestra vida, sobre todo también en la música, que Jolín me hace como mucha ilusión y estoy muy agradecido al público también un poco por la acogida de este disco que al final me he recorrido toda España, la verdad, o sea, creo que, o sea, he tocado vamos, en muchísimos años y nada, muy contento, muy feliz también de acabar estos últimos trances, que ya queda muy poquito y con mucha ilusión, la verdad. Suena muy típico tópico, pero es que es la verdad, o sea, no hay más. Y bueno, algunas de las entradas para esos conciertos se vendieron a través de la tiquetera WeGo, que en mayo anunció que entraba en preconcurso de acreedores. A ti creo que te ha afectado igual no tanto como a otros artistas. ¿Cómo estás viviendo esa situación? Pues mira, sí a compañeros les ha afectado muchísimo, ¿no? O sea, como a 21 la moda, ¿no? Además son compañeros y les tengo mucho aprecio. A nosotros nos ha afectado un poquito menos, pero sí que es verdad que a nivel, o sea, al final eh, ese dinero es importante, ¿no? Al final también hay como en la música hay mucha inversión constantemente y más en mi proyecto en el que tengo muchísimo control y muchas partes son autoproducidas y le ponemos mucho cariño y a pesar de que todo funciona es como que el dinero al final es un medio para llegar a más, sí, o a construir otros elementos o a generar un universo mejor, que esté mejor hecho y eso es importante. Sí que es verdad que intento no pensar mucho en ello y centrarme un poco en todo lo que queda, en todo lo que queda por delante, sobre todo porque además en este año me han pasado tantísimas cosas que he aprendido mucho a relativizar absolutamente y a simplemente poner el foco en las cosas que quedan por construir y por hacer y en mi música y en mi público y en seguir creciendo y mejorando constantemente. Y bueno, en verano hiciste un breve parón de directos. No sé si has aprovechado para hacer algunos cambios en el espectáculo de cara ahora a estos últimos conciertos. Ujú. Pues mira, voy a tocar canciones que hacía muchísimo tiempo que no tocaba y que el público me las pedía y creo que joder, me apetecía hacer ese como ese regalo, porque sí que es verdad que cuantos más discos tienes en el mercado, sí que es verdad que cada vez cuesta un poquito más hacer ese repertorio, ¿no? Tienes muchas más opciones y desafortunadamente hay canciones que se quedan fuera, pero en estos finales de gira me apetecía como mucho volver a recuperar canciones que hacía tiempo que no cantaba y que sé que son a lo mejor importantes para mi público, o pues eso, que de repente en un momento dado esa canción les hizo trascender a otra cosa o les llevó a de repente a reencontrarse con un ser querido de hacía tiempo o con, yo qué sé, con su ex, yo qué sé, pero entonces es importante para mí hacerles ese regalo al público y volver a cantar canciones que hacía tiempo que no cantaba. También habrá algunas sorpresas en algunos de los conciertos, sobre todo en el de Madrid, porque al final es como mucho más fácil y va a ser como el más multitudinario, pero tampoco vamos, Barcelona, Huesca, Zaragoza, León, que además está agotado, le vamos a poner el mismo cariño o más que a Madrid y yo siempre, es que tengo mucho respeto por la gente que compra una entrada y viene a vernos e intento siempre pues eso, que la gente se vaya con muy buen sabor de boca y sobre todo sí, con el pensamiento de haber, sí, de que les haya removido algo, ¿no? Un poco por dentro y les haga reflexionar sobre algo o que simplemente disfruten, o sea, es un poco eso. ¿Y qué sientes cuando escuchas a la gente cantar tus canciones? Buah, es una sensación muy extraña, ¿no? Porque al final es como que sí, esos sueños se materializan de repente, escuchas tus canciones que además pues las compuse en mi habitación, ¿no? Y de alguna forma de repente se hacen grande y tú actúas prácticamente como un canal. Es decir, yo creo que en mis conciertos no pienso, ¡buah, qué guay, la gente está a tope conmigo! No, simplemente actúo como un canal, porque creo que la gente que viene a verte espera escuchar esas canciones que son importantes para ellos
y tú te conviertes en mero mensajero de la canción, ¿no? Y pasa de ser tuya esa canción a ser del público, de la gente, un poco del universo, me pongo muy mística, pero es un poco así, y pasa a ser un poco de todos, y es bonito, ¿no? Que al final, sobre todo, me pasa una cosa que cuando la gente canta mis canciones, como que de alguna forma me sitúo en otra perspectiva, otro prisma, y veo la canción de otra forma, porque creo que al final los artistas o los músicos estamos como muy ya tengo mis canciones muy viciadas en el sentido de que siempre pasan por mi filtro totalmente subjetivo, lleno de prejuicios o de estereotipos o de definiciones que creo que me he puesto yo mismo o me han puesto los demás, y como que simplemente en tu vida intentas hacer acciones que reafirmen aquello que crees que eres o aquello con lo que los demás te definen. Entonces, de alguna forma intento como quitarme todo eso, dejar de contaminarme y simplemente ser y abrazar un poco todas mis aristas y matices. Y cuando pasa eso, como que me sitúo un poco detrás y, y entiendo la canción sin tanto ruido. Y simplemente me centro en el mensaje y me hace recordar un poco el por qué la compuse y la esencia un poco del tema. Y bueno, tú eres valenciano, pero te has mudado a Madrid. No sé si en cierto modo te has visto como un poco obligado a mudarte a la capital para vivir de la música. Bueno, claro, aquí hay como varios elementos. Sí que es verdad que, y no se puede negar, creo que existe cierto centralismo. Sí que es verdad que aquí pues somos muchos los que venimos y se crea ese punto de conexión entre ambos. Sí que es verdad que a mí Madrid siempre me ha flipado, lo considero mi segunda casa. Me flipa Madrid, me gusta muchísimo Madrid. Y también me gusta mucho la energía que se crea entre todos, toda la gente que viene, ¿no? Músicos, artistas, de varias disciplinas, porque se crea esa sensación de querer crecer, de querer conocer, de querer enriquecerse, de querer de repente mezclar elementos que nunca antes, pues de repente habían pasado por tu cabeza y lo haces. Pero sí que es verdad que, bueno, que existe el centralismo. A pesar de yo estar muy a gusto, se pueden hacer carreras desde muchos, sí, desde muchos lados. Y se pueden construir carreras con diferentes formas, ¿no? Con otros prismas, otros filtros, perspectivas. Y, jolín, también depende un poco de la escena de cada ciudad. Hay ciudades que por lo que sea, pues bueno, están como un poco más orientadas a la cultura o tienen un poquito más de cultura de directo o de salas, o hay salas muy míticas que potencian todo eso y crean al final un engranaje. En mi caso, en Valencia, creo que siempre ha habido mucha cultura y creo que tenemos que seguir, sí, cultivándola, valga la redundancia, que al final un poco seguir cuidándola y conservándola, porque creo que hay muy buenos músicos en Valencia y muy buenas bandas, y así como en el resto de ciudades de España. Pero sí que es verdad que en mi caso concreto, en mi experiencia, sí que es verdad que venirme a Madrid a nivel personal y a nivel profesional me ha abierto otro mundo, otras miras, y creo que las piezas del puzzle, en mi caso, en mi carrera, creo que me ha venido bien mudarme aquí. ¿Y Sí. qué crees que es lo que más te define a ti como artista y lo que te diferencia del resto? Wow, wow, muy buena pregunta, porque siempre creo que esa pregunta la tiene que contestar el público, pero a lo mejor sí que creo que a lo mejor ese contraste entre las letras y la música, que muchas veces difieren mucho entre sí, porque a lo mejor son letras cargadas como sobre todo del primer disco y de este último, de mucha crítica social y también mucha crítica introspectiva, o sí que bebe un poco de toda esa reflexión a lo largo de los años, basada un poco en lo que te contaba de los prejuicios, las ideas establecidas, todos esos elementos que a mí me parecen muy interesantes, porque lo contaba en muchas entrevistas, que creo que todo el rato estamos siendo narrados por los demás y por nosotros mismos. Yo ahora mismo te estoy contando un relato que está siendo narrado, porque yo mismo al final sí, he construido una historia, una narración, un relato con el que me siento identificado y que me hace entender el porqué de mi vida y cómo han pasado todas esas acciones con las que yo digo, ah, vale, es que soy así porque me pasó esto, pero no deja de ser una narración absolutamente contaminada por mis propios pensamientos y por mi propio entendimiento del mundo, porque he nacido en X ciudad, con X familia y con X contexto socioeconómico y sociocultural. Entonces, de alguna forma, eso jolín, me parece muy interesante y lo plasmo en mis canciones, y tal vez esos pueden ser como los elementos más distintivos.
hago mucho hincapié en eso y creo que en el directo intento ofrecerlo. Y teniendo en cuenta el consumo actual tan rápido que hay de música, ¿te sientes en cierto modo obligado, presionado a publicar nueva música cada poco tiempo? Pues mira, en mi caso no, sí que he pasado por momentos en los que miras el contexto y dices: "Ostras, qué rápido va todo, qué efímero, y el consumo es absolutamente, extremo", ¿no? O sea, creo que, estamos en una era del scroll absoluto, de consumir una canción y querer y necesitar otra, pero creo que lo he soltado ya. O sea, ha habido un momento que, he entendido que, bueno, que los tiempos de cada persona son los tiempos de cada persona. A lo mejor hay momentos en los que, bueno, a pesar de que ahora ya estoy preparando cosas nuevas y van a salir dentro de poco, a lo mejor llega un momento en el que de repente voy a canción por mes y saco un disco en un año y en el mismo año saco otro. No tengo ni idea. Pero sí que es verdad que intento no contaminarme sí, por la dirección que lleva la industria en estos momentos de consumo tan rápido y tan efímero. Hay gente a la que le funciona y me parece increíble. Y hay gente que tiene otros tiempos. Y en mi caso, pues estoy llevando los tiempos que yo considero que tengo que llevar. Precisamente acabas de comentar que eso, que estás trabajando en nueva música. ¿Qué nos puedes contar de ello? ¿Qué nos puedes avanzar? Pues mira, os puedo avanzar que seguramente en enero ya empiecen a salir adelantos y que creo jolín, que en este nuevo proyecto, este nuevo álbum, que, bueno, aún queda bastante para que vea la luz, pero creo que se ha conseguido ese equilibrio entre las guitarras de mis discos anteriores y la vanguardia un poco que tiene trance o esos elementos un poco que se salen de mis trabajos anteriores. Y creo que he encontrado el punto más perfecto en ese sentido para mí, ¿no? Como ese en el que me siento muy, muy cómodo y en el que exploto como varias vertientes que creo que forman parte de mi personalidad y que creo que van a estar, sí, van a estar ahí latentes. Y, jolín, me hace mucha ilusión. Creo que este disco también sí que es verdad que va a estar muy manchado por todo este año. Va a haber canciones muy duras en ese sentido porque va a estar manchado por un proceso de un familiar muy cercano bueno, van a haber canciones duras pero también va a haber muchos puntos de luz en estas canciones, también mucho enfado, también mucha crítica. Creo que es como todos esos elementos que forman parte de Siena. ¿Y en qué fase está ese álbum? ¿En qué punto estáis ahora mismo? Pues mira, está bastante encaminado, tengo que decirlo, ¿eh? Hay canciones muy, muy encaminadas, otras que aún hace falta grabar elementos y demás, voces, pero y también estoy en plena creación de todo el universo. Casi se me escapa el título del disco, pero estoy como, estoy como en plena creación de todo el universo, que además quiero este disco sacarlo con buena infraestructura, con un buen equipo, con todos los elementos que creo que se lo merece. Y no sé si sueles aprovechar los directos o vas a aprovechar estos últimos conciertos para probar también alguna canción nueva y ver la respuesta del público. Pues mira, lo llevo haciendo ya unos conciertos anteriores que sí que canto un tema que no sé, que a lo mejor no es ni lead single, pero nos apetecía tocarlo y me apetecía mucho tocarlo y seguramente en los finales de gira también va a estar, claro. ¿Y qué canción le recomendarías a una persona que no te conoce nada de las que ya están publicadas, obviamente? Pues mira, a lo mejor mañana te digo otra cosa, pero en estos momentos te diría Creí que era eterno del último disco trance. Genial, Sí, creo que sí. pues muchísimas gracias. Esperamos que toda la gente vaya a verte a esos últimos directos y saber nueva música y poder escucharla dentro de poco. Joder, muchas gracias, Antía. Un placer hablar contigo, de verdad.